Una de las preguntas que muchos de nosotros nos podemos hacer, tanto personalmente como cuando miramos la vida de otras personas, es si estar seguro que esa persona es salva. Esa es una de las grandes interrogantes que muchas veces los creyentes tenemos. La verdad es que no es fácil en algunos casos poder determinar si una persona ya llegó a conocer a Cristo y esa vida fue transformada o realmente todavía no es salva. Nosotros conocemos claramente, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, de que hay un proceso de un nacimiento nuevo cuando una persona pone su fe en Cristo como Señor y Salvador. En ese momento su vida cambia radicalmente y para siempre, para una eternidad. Pero, ¿cómo podemos comprobar si hay evidencias y cuán necesaria es el que nosotros podamos hacer una evaluación apropiada para darnos cuenta si somos no salvos? Como vamos a ver en la lección de hoy día, Pablo llama o exhorta a los hermanos a que hagan un autoexamen de sí mismos para que vean si hay evidencias de la transformación de Cristo en sus vidas, porque esto les va a ayudar a ellos a comprobar que eso es una de las pruebas del apostolado de Pablo. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí en un momento con Dios. Estamos por terminar la carta de Pablo, la segunda carta a los Corintios. Y hemos visto que durante toda esta carta Pablo ha estado defendiendo su apostolado de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos apóstoles que constantemente le acusaron durante todo ese tiempo. Pablo estaba llevando de una u otra manera, les llevaba a los hermanos en Corinto a que reflexionen y mediten realmente si es que Pablo había fallado de alguna manera o si Pablo no tenía la autoridad de la cual lamentablemente estos falsos apóstoles le acusaban de que él no había sido enviado por Cristo. En los últimos párrafos, antes de que Pablo concluya su carta, les pide que se hagan un autoexamen, que se evalúen a sí mismos y si pueden encontrar en ellos evidencias de la vida de Cristo, evidencias de que Dios está transformándoles y que ahora ellos reflejan el carácter de aquel que los salvó. Recordemos de que Pablo estaba queriendo mostrarles a los hermanos que estaban en Corinto de que él sí había sido enviado por el Señor para llevar el evangelio. Entonces, lo que quería Pablo era de que los hermanos puedan mirarse a sí mismos y determinar si es que ellos veían que habían nacido de nuevo mientras Pablo había estado ahí en Corinto. Entonces ellos se darían cuenta de que la autoridad de Pablo era real, que era verdadera. Y eso es lo que Pablo quería. Pero la verdad es que Pablo no quería utilizar eso como manera de gloriarse o para realmente sacar provecho de ello, sino para que ellos se den cuenta de que si el cambio fue real, también ese cambio debe favorecer la manera como ellos viven ahora. El deseo de Pablo era que los hermanos hagan el bien, que los hermanos realmente comiencen nuevamente a acercarse al Señor y de esa manera poder crecer en fe, ya que como él creía y su gran temor era que sus hermanos ahí en Corinto todavía lamentablemente seguían viviendo en pecado. Pablo les dice, yo voy a ir y yo les escribo esto porque quiero de que se hagan ese autoexamen, cambien su vida si se dan cuenta de que realmente conocieron a Cristo, si no, están reprobados y de alguna manera les estaba diciendo, entonces reciban a Cristo para cuando yo llegue, no tenga que hablar con severidad con ustedes. Pablo quería el bienestar y les pide que hagan un autoexamen. Para nosotros los creyentes, esta es una necesidad también. Lamentablemente, y hay que reconocerlo, dentro de la iglesia a veces llegan personas que dicen ser creyentes y no lo son. Y otros, en cambio, que después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, por alguna razón se apartaron, creen de que su salvación se había perdido y por eso no están seguros de que si serán salvos o no. Y eso afecta la vida de la iglesia y la vida propia de cada persona. Recordando algo muy importante. Cuando yo recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, desde ese día, como dice las Escrituras, yo nazco de nuevo.
a una vida espiritual a la cual estaba ajeno, desconociendo porque estaba muertos en mis delitos y pecados, y que por obra de Cristo y por la regeneración del Espíritu Santo, yo entro a nacer en una vida espiritual que transforma mi vida por completo. La manera como ahora puedo mirar hacia el pecado, como ahora puedo mirar hacia las cosas que agradan a Dios, aunque esos sentidos tienen que irse desarrollando, ya están en la presencia de la persona. Quiere decir de que yo tengo esa capacidad ahora que tengo que irla sensibilizando, desarrollando en la medida en la que voy madurando. Un creyente verdadero, una persona que nació de nuevo, puede encontrar evidencias de ese cambio, puesto de que busca más de Dios o reconoce cuando hay pecado en su vida, identifica cuando va a hacer algo malo. El Espíritu Santo le redarguye, le contrista, porque le lleva a ese momento a darse cuenta de que está haciendo o está por hacer algo que a Dios no le agrada. Le gusta leer la Biblia. Cuando ora, cuando alaba al Señor, encuentra una conexión directa con Dios. Muchas son las evidencias que pueden favorecer al reconocimiento de ese nuevo nacimiento. Obviamente, nosotros podemos hacer una evaluación interna y externa, pero la verdad de todo es que el único que conoce y a ciencia cierta qué persona es salva y qué persona no es salva es Dios. Nadie realmente podría poner las manos en el fuego y decir, yo creo que tal o cual persona es salva. Podríamos ver evidencias y podríamos de alguna manera decir, ¿es posible eso? O posiblemente no lo es, pero solo Dios es el único que puede ayudarnos a reconocer eso. Lo dice claramente en su primera carta, Juan, allá en el capítulo 3, cuando él dice que aún nuestro corazón puede sentirse como que nosotros no somos salvos. Por mayor que nuestro corazón, dice, es Dios. Él sí sabe si la persona ha puesto su esperanza en Cristo como Señor y Salvador. Él, Dios, conoce realmente quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Recuerda que Jesucristo mismo dijo, yo conozco mis ovejas y ellos oyen mi voz y me siguen. Él sabe quiénes son salvos. Así es que yo puedo buscar internamente desde el día de mi salvación si ha habido cambios o no, o si tal vez nunca ha habido ese nuevo nacimiento. Y ahí es donde yo necesito entonces arrepentirme de los pecados, pedir perdón y pedir salvación, porque mientras tanto, mientras no lo haga, yo todavía sigo en pecado y sigo lamentablemente yendo a la condenación. Cada persona tiene que asegurarse por sí misma si es salvo o no. Es triste escuchar que muchas gentes, especialmente aquellos que han nacido dentro de una iglesia cristiana, piensan que por haber nacido en una iglesia cristiana ya son cristianos por derecho. Y esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza de la palabra de Dios es clara. Una persona solamente puede ser salva el día en el que el Espíritu Santo le convence del pecado. Después de haber escuchado el Evangelio, reconoce que está perdido y pide a Cristo que le perdone y que le salve. Si ese momento pone su esperanza en Jesucristo, desde ese día nace de nuevo y desde ese día es salvo. Mientras tanto, es solamente un asistente a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado en la manera como se enseña esto. Hay que tener mucho cuidado en la manera como yo entiendo esto. Porque de esto depende mi vida eterna. De esto depende mi salvación y mi perdón. Y yo tengo que tener claro. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos. Háganse un autoexamen y dense cuenta si realmente son salvos. Porque si son salvos, ustedes van a ver las evidencias de Jesucristo en ustedes. Pero si no son salvos, están reprobados. Y en otras palabras, Pablo estaba diciendo, ustedes todavía no son salvos. Pablo quería que ese autoexamen les ayude a ellos a considerar la manera como estaban viviendo para que se alejen del pecado y hagan lo bueno. El autoexamen realmente, más que solamente y obviamente en forma principal, nos ayuda a nosotros a determinar si somos salvos, sino que ese autoexamen
debe ayudarnos a nosotros a darnos cuenta si es que realmente estamos creciendo y acercándonos más a la imagen de Cristo, o todavía seguimos como bebés en pañales, sin madurar en la fe. Hágase ese autoexamen. Pídale a Dios. Hable con creyentes maduros. Pregúntenle. Hable con su pastor. Y miren entre ustedes, por obviamente, bajo la guía de Dios, si en usted hay evidencia de ese nuevo nacimiento. Y si lo es, entonces viva acorde a ello. Pero si no lo es, pídale al hermano que le muestre cómo ser salvo. Tal vez usted lo necesita. Cristo quiere salvarle, pero la única manera es de que usted entienda el plan de salvación y ponga su esperanza en Cristo. La salvación nunca se pierde. O llegó a ser salvo, o nunca llegó a ser salvo. Esa es la única verdad. Que Dios nos ayude en algo tan vital como la seguridad de nuestra propia salvación. Hasta pronto.